Vamos a continuar con el cuento de Navidad. La historia de hoy se titula El día en que Jesús sustituyó a Papá Noel. Era una de esas mañanas. Parecía que nada iba bien y que el tiempo pasaba demasiado rápido. Date prisa, Tony, vamos a llegar tarde. Mi nieto de 4 años y medio iba a pasar el fin de semana y yo había planeado una excursión especial para ver a Papá Noel. Pero los planes tienen una manera de tomar una dirección diferente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella mañana tan especial. Date prisa y termina de desayunar. La abuela tiene una sorpresa para ti. Apenas podía entender los murmullos que salían de mi nieto mientras paladeaba la comida. Una sorpresa, respondió con sus grandes ojos marrones mostrando por fin algo de interés. Sí, ahora ve a lavarte los dientes y deja que la abuela te ayude a vestirte para que podamos irnos o nos perderemos la sorpresa. Con el último bocado del desayuno Tony levantó la vista y dijo, ya me he lavado los dientes. Mientras miraba la cara angelical de mi nieto, mi mente corría para averiguar cuándo había logrado esto. Cariño, ¿cuándo te has lavado los dientes? Entonces con la voz más seria e inocente dijo, ayer. Mientras luchaba contra la risa, le insté a que se pusiera en marcha. Finalmente, después de mucho insistir, nos pusimos en camino para ver a Papá Noel. Sentí un suspiro de alivio cuando abroché el cinturón de Tony en su asiento del coche. Sabía que la parte difícil había terminado y estábamos en camino para tener nuestra maravillosa aventura. Mientras viajábamos por la carretera, encendí la radio con música navideña y pensé, qué época del año tan maravillosa. Tendríamos el tiempo justo para llegar. Íbamos a ver a Papá Noel. Pero, como ya habrán adivinado, era demasiado fácil para ser verdad. Cuando entré en el aparcamiento, me quedé boquiabierto. Estaba lleno. Pensé en silencio, este es uno de esos días. Rápidamente encontré una plaza de aparcamiento al otro lado de la calle. Tony y yo cruzamos corriendo el aparcamiento y entramos en el centro comercial, todo lo que se puede correr con un niño de 4 años y medio en la mano. Y allí nos pusimos en la cola para ver a Papá Noel. Era una cola muy, muy larga. Por supuesto, estábamos al final de la cola. Ni siquiera podía ver la entrada de la tienda y mucho menos ver a Papá Noel visitando a los niños. Iba a ser uno de esos días. Pero estaba decidida a ver a Papá Noel. Mientras esperábamos en la cola, pude ver cómo los padres y los niños que nos precedían se cansaban y frustraban por la larga espera. Decidí que sería mejor hacer algo constructivo con el tiempo o pronto seríamos Tony y yo los que estaríamos cansados y frustrados. ¿Qué? Me pregunté qué podía hacer. Entonces se me ocurrió. Le contaré la historia de Papá Noel, los renos y el Polo Norte para mantenerlo entretenido y hacer que la expectativa de ver a Papá Noel sea aún más divertida. Tony me miró con esos grandes ojos marrones, tolerando pacientemente otra de las sorpresas de la abuela. Bajé la mirada y le dije, Papá Noel solo viene una vez al año en Navidad. Tenemos mucha suerte de poder verlo. Seguí explicándole que viene del Polo Norte, que está muy lejos. Tony no dijo nada. Se limitó a escucharme pacientemente mientras yo seguía hablando de la fábrica de juguetes y de los renos. A estas alturas, las otras familias y los niños, aburridos de la espera, también escuchaban mi historia. A medida que avanzábamos y nos acercábamos a ver a Papá Noel, continué con mi historia. Mi plan estaba funcionando. Tony estaba tan metido en la historia de Papá Noel que ni siquiera se quejaba de la espera. Estaba hablando de los regalos especiales que Papá Noel traería a los niños y niñas buenos cuando Tony me interrumpió tirándome de la mano, abuela. Mi profesora de la escuela religiosa dice que Jesús vino en Navidad. Aturdida y desconcertada por un momento, respondí. Bueno, si Tony eso es verdad. Tony continuó como si tuviera algo muy importante que decirme. Mi maestro dijo que Jesús es mi regalo y que está conmigo todo el tiempo. Cogido por sorpresa, empecé a sentirme incómodo mientras las familias y los niños que nos rodeaban parecían esperar mi respuesta. Bueno, si Tony,
eso también es verdad. Mientras me esforzaba por pensar en algo profundo que decir, Tony continuó. Le hicieron regalos a Jesús cuando era un bebé. ¿Le vamos a dar un regalo a Jesús? Le contesté, bueno, sí, Tony, pero ahora vamos a ver a Papá Noel. Te sentarás en su regazo y le dirás lo que quieres para Navidad. ¿No será divertido? No hubo respuesta. Entonces una vez más sentí un tirón en mi mano y él dijo, ¿abuela? Y yo respondí, sí, Tony. Entonces me miró con esos grandes ojos marrones y dijo, no quiero ver a Papá Noel. Pensé para mis adentros, esto es justo lo que me esperaba. Está cansado de esperar. Pero estaba decidida a que viera a Papá Noel. Me preguntaba cómo iba a ser más llevadera la espera cuando me dijo, abuela, quiero sentarme en el regazo de Jesús y darle un regalo. De repente, un niño de 4 años y medio puso en perspectiva mi mundo navideño. Se me saltaron las lágrimas mientras me arrodillaba junto a mi nieto. Allí mismo, en medio del centro comercial y en la cola de Papá Noel me encontré rezando una oración mientras abrazaba al precioso niño de Dios. Él entendía la Navidad mejor que muchos de los que estábamos en la cola de Papá Noel. Mientras abrazaba a Tony, le susurré, ¿quieres ir a casa? La abuela te leerá un cuento especial de un libro muy especial que usa tu maestra de la iglesia. Sentí que sus bracitos me abrazaban fuerte mientras susurraba así. Cuando me levanté y miré a mi alrededor, vi a los padres también con lágrimas en los ojos. Cogí la mano de Tony. Mientras nos íbamos me di cuenta de que no éramos los únicos en abandonar la cola de Papá Noel ese día. Era hora de sentarse en el regazo de Jesús y darle un regalo. Había sido uno de esos días. Uno de esos días que espero no olvidar nunca. Qué maravilloso sería si esperáramos ansiosamente en largas colas para sentarnos en el regazo de Jesús y darle un regalo. Al pensar en Papá Noel y en la atención que recibe de los niños y también de los padres, me vino a la mente una idea. ¿Y si todas las iglesias tuvieran un pequeño Belén viviente? Los niños podrían entregar alimentos no perecederos y hacerse fotos en el Belén. Los alimentos podrían donarse a los necesitados y las fotos del nacimiento de los niños podrían compartirse con amigos y familiares. Y podríamos empezar a volver a poner a Cristo en la Navidad. Podríamos hacer un regalo a Jesús. Dios te bendecirá. Continuamos con el cuento de Navidad. La historia de hoy se titula El elfo que casi estropea la Navidad. Ernest era un nuevo elfo al servicio de Papá Noel. Se esforzaba mucho. Pero no importaba dónde le pusiera Papá Noel a trabajar en la fábrica, se las arreglaba para meterse en líos. Por ejemplo, con los trilecópteros. Ernest pensaba que podía mejorarlos. Apretó varios botones, pero entonces los trilecópteros salieron rodando de la cadena de montaje sin ruedas de aterrizaje. Ernest también tuvo problemas con los Trungobins. Pensó que los Trungobins quedarían mejor en amarillo que en azul. Así que ajustó la maquinaria y pronto solo salieron del embudo Trungobins amarillos. Pero como apretó tanto el botón de pintar, todos los elfos de la planta tuvieron el pelo amarillo durante meses. Durante las ajetreadas semanas anteriores a Navidad, Ernest tuvo que realizar otras tareas en la fábrica de juguetes. Siempre se las arreglaba para hacer las cosas mal. Al final le nombraron duende de los trabajos raros. Todos los años había una gran fiesta para Papá Noel en Nochebuena, justo antes de que iniciara su largo viaje alrededor del mundo. Los elfos siempre tenían una gran cena y luego podaban el árbol. El árbol era siempre especial. Durante semanas, los elfos recorrían los bosques en busca del abeto más alto y hermoso. Este año habían encontrado uno que estaba lejos de la fábrica. Sería un largo viaje arrastrarlo hasta casa. Durante los últimos días antes de Navidad, la fábrica de juguetes estuvo más ocupada que nunca. Y para la tarde de Nochebuena los elfos tenían un problema. Si alguno de ellos dejaba su trabajo para ir a por el árbol, algunos pedidos no se terminarían a tiempo y cientos de niños se llevarían una gran decepción. Entonces los elfos pensaron en Ernest.
Sabían que correrían un gran riesgo. Ernest se perdería. O talaría el árbol equivocado. Haría algo mal. Pero no había nadie más a quien enviar. Lo encontraron lustrando el gran trineo rojo que Papá Noel utilizaba siempre en sus viajes. Y, por supuesto, accedió con entusiasmo cuando le dijeron que fuera a por el árbol. Otros años, los elfos habían hecho de la recogida del árbol un paseo festivo, empujando y tirando del trineo y cantando durante todo el trayecto. Este año, como solo iría un elfo, engancharon un reno al trineo. El reno que eligieron no era uno de los que utilizaba Papá Noel. Los suyos fueron elegidos especialmente por su velocidad. Este pequeño reno se llamaba Hans. Algún día podría formar parte del equipo de Papá Noel, pero de momento solo estaba aprendiendo a tirar del trineo. Poco después de que Ernest y Hans salieran del pueblo, empezó a nevar. Ernest marchaba alegremente junto al pequeño ciervo y cantaba a pleno pulmón. Las indicaciones de los elfos eran fáciles de seguir y al final encontró el árbol. Estaba solo, alto y recto, con las ramas más altas casi ocultas por los remolinos de nieve. Era un árbol espléndido. Ernest se detuvo y lo admiró. Pero no se atrevió a perder demasiado tiempo. La nieve era tan profunda que, aunque se diera prisa, no podría volver al pueblo hasta primera hora de la tarde. Cogió un hacha afilada del trineo y se acercó al árbol. Entonces se detuvo. Algo se movía entre las ramas altas. Ernest se acercó a mirar. Era un nido. Un nido lleno de crías de petirrojo. Ernest conocía los petirrojos. Volaban hacia el norte en verano. Pero en otoño e invierno regresaban al sur. Muchos otros pájaros, sin embargo, se quedaban en el norte todo el invierno, los escríbanos nivales, por ejemplo. Pero no era habitual ver petirrojos tan avanzado el invierno. De repente, dos preciosos pájaros blancos se abalanzaron sobre la cabeza de Ernest y se posaron en el borde del nido. Eran colorines nivales. En sus picos había gusanos para las crías de petirrojo. Ernest se dio cuenta de que algo les había ocurrido a la madre y al padre. Los escríbanos nivales habían adoptado a los pequeños huérfanos y se ocupaban de ellos. Ernest no sabía qué hacer. Si cortaba el árbol, el nido caería sobre la nieve y los pajaritos se congelarían. Pero sabía que ningún otro árbol complacería a los elfos de la aldea. Miró a Hans, que temblaba bajo su espeso pelaje. Le pareció ver que el pequeño reno asentía con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Dio la vuelta al trineo y emprendieron el largo viaje de regreso. Ernest se asombró de la gran cantidad de pájaros que volaban a su alrededor y al de Hans durante el viaje de vuelta. No siempre podía verlos a causa de la nieve, pero oía el batir de sus alas en el aire. La nieve era tan espesa que en un momento dado se perdieron. Ernest y Hans se perdieron entre la nieve hasta que un águila se abalanzó sobre ellos y los empujó de vuelta al sendero. Era de noche cuando por fin llegaron al pueblo. La cena de Papá Noel había terminado. Cuando Ernest y Hans entraron en el patio, un gran número de elfos les estaban esperando. Cuando los elfos vieron que Ernesto no había traído el árbol, se enfadaron. Intentó explicarles lo sucedido, pero gritaban tanto que no oían nada. Finalmente se reunieron. Alguien tendría que darle la noticia a Papá Noel. Todos señalaron a Ernest. Era él quien no había traído el árbol. Él tendría que decirle a Papá Noel que este año no se podaría el árbol. Ernest estaba asustado. Aunque llevaba varios meses trabajando en la fábrica, nunca había visto a Papá Noel. Había oído hablar de él toda su vida, claro. Pero nunca lo había visto cara a cara. Los elfos arrastraron a Ernest a través de la puerta de la gran sala. Lo empujaron al centro de la enorme sala y retrocedieron. Ernest miró a su alrededor. La sala era hermosa. A lo largo de las paredes ardían velas de colores que hacían que la habitación brillara y reluciera como si estuviera colgada de guirnaldas de piedras preciosas.
Entonces, cuando miró hacia el otro extremo de la habitación, casi se quedó sin aliento. Allí, en una silla dorada, estaba sentado Papá Noel. Papá Noel hizo un gesto con la mano para que Ernest se acercara. La habitación estaba en silencio, salvo por el ruido de las botas de Ernest al avanzar lentamente. De repente, se fijó en el espacio vacío que había junto a la silla de Papá Noel. Era culpa suya que allí no hubiera ningún árbol. Por su culpa, por primera vez no habría fiesta de Nochebuena para enviar a Papá Noel en su viaje alrededor del mundo. Agachó la cabeza. Pero cuando miró el rostro amable del hombre, dejó de tener miedo. Ernest abrió la boca para explicarse, pero antes de que pudiera decir una palabra, se oyó un ruido extraño detrás de él. Se volvió para mirar. Era el sonido de cientos de alas revoloteando. A través de la puerta revoloteaban pájaros de todos los tamaños y colores, pájaros grandes y pequeños, pájaros negros y blancos, pájaros rojos y azules, pájaros de todos los colores del arco iris. Y cada uno de ellos parecía saber qué hacer. En su excitación, los pájaros volaron por la habitación y luego se deslizaron hasta el espacio vacío junto a la silla dorada de Papá Noel. Allí, flotando en el aire, formaron un árbol. Era tan alto y recto como el que Ernest había dejado en pie en el bosque. Y este árbol tenía decoraciones más bonitas que cualquier otro árbol que los elfos hubieran podado jamás. Grandes pájaros, los halcones y las águilas, formaban el tronco y las ramas. Ernest reconoció el gran águila que los había empujado a Hans y a él de vuelta al sendero. Luego, pequeños pájaros de todos los colores se posaban en las ramas móviles, y el batir de sus alas hacía bailar y brillar toda la estancia. Los elfos del fondo de la sala rugieron de alegría. La cara de Papá Noel se iluminó con una sonrisa maravillosa. Finalmente, dos pájaros blancos atravesaron la puerta. Dieron varias vueltas alrededor de Ernest, como si quisieran que se fijara en ellos. Ernest los reconoció. Eran los dos escribanos nibales que habían llevado comida a las crías de petirrojo en el alto árbol que él había dejado en pie en el bosque. Y Papá Noel,